Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. La semana pasada se organizaba en Madrid el Foro Pensiones 2025 por parte de Mercer. Lo hacía junto con la APD, con BBVA Seguros y con Vida Caixa. Me acompaña Miguel Ángel Menéndez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Que es director del área de previsión social de Mercer España, y un auténtico éxito, ¿no? Por la convocatoria, por los ponentes, por los mensajes, la verdad todo. Sí, la verdad que estamos muy contentos del evento, del foro, de la asistencia, más de 300 asistentes, de la participación. Tuvimos a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, tuvimos a la parte social, los sindicatos, comisiones obreras, UGT, FETICO, o sea que la verdad es que sí, encantados. Sí, o sea, tú cuando terminaste el foro, que sería casi a la hora de comer, ¿con qué mensaje te llevaste? ¿Qué te llevaste en la cabeza? O sea, yo creo que cada vez que hacemos este tipo de eventos, la educación financiera te das cuenta que cala entre la gente. O sea, la gente está ansiosa de conocer, de saber y de poder planificar. Y lo que me llevé es que prácticamente la generalidad de todo el mundo lo que nos decía es: vamos adelante, vamos con ello. O sea, todo lo que habéis dicho estamos completamente de acuerdo. Nadie decía, tengo dudas aquí, o no, adelante con ello. No entendemos por qué el nivel de penetración de los planes empresariales es tan bajo en este momento, y tenemos que hacer algo para avanzar. Bueno, yo pude acudir a ese acto y dabais algún dato, o sea, ya ahora corrígeme con los números. No sé si era que el 90% de los españoles le gustaría ahorrar, pero un 50% dice que no sabe cómo ahorrar. Y dices, es que es muy duro, porque sí que saben que tienen que ahorrar, quieren ahorrar, pero no saben por dónde empezar, qué vehículos, si comprar acciones, si meter en un depósito, si compras un piso, y al final se lo gastan. Y al final se lo gastan, sí. La verdad es que lo hablábamos, que la economía conductual lo que dice es que la parte del cerebro que tiene que decidir entre ahorrar o gastar está en el mismo sitio. Entonces, claro, entre gastar y ahorrar, especialmente los más jóvenes, pues deciden gastar, lógicamente. Bueno, ya no son los más jóvenes. Es verdad que, además, la cultura financiera que tenemos en España es una cultura muy cortoplacista y con mucha necesidad de liquidez. Entonces, los productos, lógicamente, que tienen que son de corto plazo y que son líquidos, pues son las cuentas a la vista, son los depósitos, y ahí es donde realmente los bancos pues tienen los productos estrella. Los planes de jubilación son complejos, siempre se lo estamos diciendo al Ministerio. Hay que hacer planes que sean sencillos, fáciles de comunicar, transparentes, porque eso hará que la gente pues tenga mayor confianza en ellos y pueda elegirlos. Uh-huh. ¿Por qué no termina de despegar el ahorro en nuestro país? ¿Dabais también algunos datos sobre cuánto ahorramos en España frente a lo que ahorran otros socios nuestros en Europa? Sí. O bueno, también hay quien dice, no, sí que ahorramos, lo que pasa es que ahorramos de forma diferente. Nosotros ahorramos a través del ladrillo, y muchos optan por ahorrar en Europa a través de fondos de inversión o de planes de pensiones porque están de alquiler. O sea, ¿realmente los españoles ahorramos menos que el resto? ¿Ahorramos peor que el resto? La realidad es que el Banco de España dice que los españoles ahorramos. El tema es, tú lo has dicho, en qué productos ahorramos. Es verdad que el producto estrella hasta ahora ha sido la vivienda. Vamos a ver a partir de ahora con los precios de la vivienda si sigue siendo el producto estrella. La realidad también, según datos de Inverco, es que únicamente el 12% de las empresas facilitan a sus trabajadores la posibilidad de hacer aportaciones a planes de pensiones. El 12%. Comparado con otros países de la OCDE, pues la media está en torno al 50%. Nos queda mucho recorrido. Incluso hay algunos países que llegan al 90% en planes de ahorro. ¿Cuáles son las causas? Pues son varias, son diferentes. La primera,
tenemos un sistema público que es generoso. El ratio de sustitución de ingresos, es decir, lo que cobras cuando te jubilas, la pensión que recibes frente a tu último salario, en media ronda el 75-80%. Con esos niveles de porcentaje, pues lógicamente no necesito ahorrar. Lo segundo, los salarios son bajos, especialmente entre los más jóvenes. Salía un dato también del propio ministerio que decía que el salario medio de los jóvenes es un 34% más bajo que el salario medio nacional. Por lo tanto, ahorrar con esos salarios también es complicado. Hay otras causas, por ejemplo, la falta de incentivos fiscales, incluso no fiscales, especialmente para los jóvenes, para las mujeres, para aquellos que tengan salarios más bajos. El desconocimiento de las empresas. Muchas compañías no conocen este tipo de productos. Bueno, contabais un dato que era 1 de cada 4 empresas. Así es. No conoce... ¿Este tipo de productos? No, solo 1 de cada 4 sí no que lo conoce. No. 1 de cada 4 no conoce. No conoce, no sabe. Eso es. No sabe. Eso es. Y con la excepción de, decíamos, el País Vasco. Ya. Este es un ejemplo bueno de exactamente la posibilidad de ahorrar, de financiar y de tener, cuando llegues al momento de la jubilación, un complemento de la pensión pública. Sí, sí. Bueno, y que decís también, ahora que mencionas lo del País Vasco, oye, no hace falta irse a otros países para copiar cosas que están funcionando. Aquí en el País Vasco sí que están funcionando el ahorro complementario a la pensión. Eso es. O sea, si es que no hay que inventar nada, está todo inventado. Pusimos ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos en los años 70, que era una situación similar a la que tenemos ahora, incluso un poquito mejor, porque allí el 50% de los empleados tenían acceso a planes de jubilación. Lo que ocurría es que de ese 50%, únicamente 1/3 realizaba aportaciones, y de ese tercio, las aportaciones que realizaban eran pequeñas, cuantías pequeñitas. ¿Qué hicieron? ¿Qué observaron? Pues observaron el comportamiento. ¿Por qué no se ahorraba? Que es similar a lo que está sucediendo aquí. Y lo que vieron es que había inercia, aversión al riesgo y miopía. Y lo intento explicar un poquito. Inercia, ¿por qué? Porque actuar frente a no actuar. Es decir, si yo tengo que entender un plan de pensiones, si tengo que realizar una transferencia, pues quizás es más sencillo decir, mira, que vaya pasando el tiempo y ya veré lo que hago. Y ahí poníamos una frase de Les Luthiers que es muy buena, que dice: la pereza es la madre de todos los pecados y como madre hay que respetarla. Pero por Dios que no se haga caso a eso. Luego, la aversión al riesgo. Es verdad que la gente tiene miedo a todo lo que va ahorrando que lo pueda perder. Por lo tanto, también hay que hacer mucha planificación financiera, mucha educación, para todo lo contrario. Es decir, tener estrategias de inversión que no solo no se pierda, sino que batan a la inflación para no perder poder adquisitivo. Y por último, la miopía, es decir, que somos incapaces de proyectarnos al momento de la jubilación. Claro, si no tenemos objetivos, si el 80% de la pensión pública ya me va a dar el ahorro, pues ¿para qué voy a ahorrar Claro, para superar cada uno de estos obstáculos, ¿no? La inercia, por ejemplo. Una de las propuestas es lo que llamáis afiliación automática, ¿no? Que directamente a ti se te incluya dentro de tu plan de empleo por parte de la empresa en un vehículo para ahorrar de cara a la jubilación. Entonces, a ti lo que te cuesta es decir, oye, me salgo, porque dices, va, no al mes que viene, no se fuera, va, si tampoco me cuesta tanto, ¿no? Así es. Entonces, esto que es tan fácil, ¿por qué no se hace ya? Bueno, aquí hay un debate. Parece que la Constitución española no permite el que obligatoriamente se implanten o se incluya a los trabajadores dentro de los planes de pensiones de empresa. Hay un debate, ya digo, porque hay algunos jurídicos que entienden que efectivamente no se puede, hay otros que lo están cuestionando. La realidad es que te lleva a la negociación colectiva. Y la realidad es que la industria de la construcción, por ejemplo, que es un ejemplo de éxito, lo que ha hecho es negociarlo entre todas las partes involucradas, la parte social, la parte patronal, la inscripción automática de que todos los trabajadores en la industria de la construcción hagan aportaciones a planes de pensiones. Entonces, bueno, si la Constitución está este debate, sí que lo podemos hacer vía la negociación colectiva. La experiencia que tenemos en otros países, o incluso en el País Vasco, como decíamos, en Reino Unido, en el año 2008, la ley del 2008 obligó a la inscripción automática. El 95% de los trabajadores en Reino Unido ya están ahorrando para su jubilación. Fíjate. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, y otro ejemplo es la industria de la construcción, como digo, ya hay más de 700.000 trabajadores en la industria de la construcción partícipes del plan de pensiones. Es cierto que las aportaciones son pequeñas, pero también es cierto que hay
posibilidad de que estos, con educación financiera, de que estos partícipes puedan realizar aportaciones más altas. Y sobre todo que ya han entrado en el camino, ¿no? Ya han entrado en la senda y ven que no supone ningún esfuerzo y que a medida que pasa el tiempo va funcionando la magia del interés compuesto. Así es. Hoy hablabas de la inercia. El otro punto era la aversión al riesgo. Contabais que el 90% de la rentabilidad depende de la aversión al riesgo del ahorrador y que solo el 32% de los planes de pensiones bate a 10 años a la inflación. Esto es muy duro, ¿no? Pues esto es muy duro, sí. También es un tema que gracias al asesoramiento a través de las compañías que ayudan a los planes de pensiones, a las comisiones de control, a hacer esas estrategias de inversión, se va mejorando. De hecho, el propio gobierno, el propio ministerio, en los últimos años ha flexibilizado las estrategias de inversión, permitiendo modelos mucho más amplios de carteras. Hasta ahora un colectivo tenía una estrategia de inversión, ahora ya no. Ahora ya puede haber carteras diversificadas en función de la edad, que se llaman ciclos de vida, que los más jóvenes puedan tener carteras un poquito más arriesgadas porque, como decía el otro día una entidad financiera, decía, pero si es que en los planes de pensiones no se puede perder, si estamos hablando de 30, 40 años de duración y en 30, 40 años es imposible que una cartera pierda. Por lo tanto, tenemos que hacer carteras no que tengan rentabilidades positivas, carteras que tengan rentabilidades que batan a la inflación, para que nuestro poder adquisitivo no se vea mermado. Bueno, de los diferentes vehículos que hay para ahorrar, planes de pensiones, los planes de empleo, los seguros de vida, los PIAs, de todos estos vehículos, ¿qué valora más el ahorrador? El otro día en el foro, mi compañero Jorge Bernaldo de Quirós, que es el director de inversiones, hizo una comparativa magnífica con los diferentes puntos que se pueden analizar dentro de los diferentes productos y le dimos una valoración en función de las características de cada uno de estos puntos. Claro que ahí está la rentabilidad, la volatilidad, las comisiones, el riesgo. Eso es la Por ejemplo, las comisiones bruta. A mí me llamó la atención, no importan mucho. Bueno, a ver... O sea, pero yo pensaba, oye, que sea caro, ¿no? Importa mucho la transparencia, ¿no? La transparencia es importante, la rentabilidad es importante, la aversión al riesgo es importante. Las comisiones importan y muchas empresas precisamente lo que se fijan es en esos gastos. Y desde luego, en el apartado de comisiones lo que salió bien reflejado es que hacer un producto desde la empresa es siempre mucho más económico que hacerlo a través de individual. Entonces, los productos de empresa, planes de pensiones de empleo, planes de previsión social empresarial, seguros colectivos de vida, siempre ganan a los seguros individuales, a los productos individuales de ahorro sistemático, a los SIALP. Por lo tanto, colectivo frente a individual, siempre, en tema de comisiones. Yo vi un debate bastante constructivo, ¿no? Y unas charlas muy constructivas, mirando en positivo, decir que da mucho camino por delante, pero tenemos una muy buena base y estamos intentando concienciar a toda la sociedad, a los trabajadores y también a las empresas. ¿Qué se necesitaría para que ese plan sectorial de la construcción que ha cuajara en otros sectores, cuajara en otras compañías? Yo creo que debería de haber un convencimiento de todas las partes implicadas, especialmente en las negociaciones colectivas, y hablo de la patronal, hablo de la parte social y hablo del gobierno en el sentido de apoyar a través de incentivos fiscales o no fiscales. Siempre hablamos de incentivos fiscales, pero la realidad es que luego el tema fiscal tampoco es decisivo. Por lo tanto, si hay también ayudas, como se hace en otros países, con complementos inmediatos a jóvenes, por ejemplo, o a mujeres, pues también valdría. Pero esa decisión unánime de cada una de las partes involucradas sería fundamental para el éxito de los planes. En la construcción así fue. O sea, la parte social, la patronal con la CNC, pues dieron el éxito de que ahora mismo haya más de 700.000 trabajadores aportando a planes de jubilación. Un éxito que deberíamos de replicar. ¿Con el metal qué ha pasado? Bueno, nosotros no hemos estado directamente involucrados en esa negociación. Lo que se oye, lo que nos dicen, es que parece ser que la parte sindical o una parte de la parte sindical pues no estaba muy de acuerdo y enfocó esa negociación más en otros aspectos, por ejemplo, en los incrementos salariales, que en el montar un plan de jubilación. ¿En los planes de empleo de autónomos empiezan a cuajar? Con la reforma y el fomento de los planes de pensiones de Escrivá en el año 2022, sí que es cierto que se crearon nuevos planes para que los autónomos pudieran hacer aportaciones,
con un límite además mayor que los trabajadores por cuenta ajena, tenían hasta 5.250 euros. Y sí que es cierto que en determinados sectores, por ejemplo, agencias de viaje, pues sí que se ha creado y sí que hay aportaciones, pero tampoco es un nivel que podamos decir Bueno, lleva poquito tiempo también, ¿no? Lleva poco, pues hay mucho 3 años. desconocimiento, ¿no? 3 años, sí. O sea, la ministra, por ejemplo, una de las recomendaciones que nos dio el otro día es, por favor, seguir haciendo este tipo de eventos, seguir haciendo este tipo de foros, porque la educación financiera, la pedagogía es fundamental, tanto en empresas como en ciudadanos. Claro, por el lado de las empresas. Muchas veces las empresas no lo proponen, no lo ponen... ¿por qué? O sea, tienen miedo a generar discusión entre unos trabajadores y otros, porque es una forma de retener, de atraer, de generar compromiso, ¿no? Total. Nosotros siempre hablamos de que no es un beneficio más, es salario diferido. O sea, tú pagas en salario inmediato lo que vas a ganar hoy, pero también deberías de abonar ese salario para el momento de la jubilación que tanto vamos a necesitar. Bueno, recordemos que nuestra esperanza de vida cada año va subiendo y cada década dicen que sube 1 año y medio. Bueno, y además queremos vivir mejor. Y queremos vivir mejor, efectivamente. Por lo tanto, si la esperanza de vida ahora en mujeres está en 85, en hombres en 82, nos jubilamos a los 65 o 67, pues pasan cerca de 20 años en modo jubilación y creciendo, como digo. Por lo tanto, o complementamos esa pensión pública o no vamos a ser capaces de poder mantener el nivel de vida que hemos llevado en periodo activo. Uh-huh. Y hay un tema importante también, que el otro día también salió, creo que fue Carlos Bravo de Comisiones Obreras que lo comentó, que es el tema de la dependencia. O sea, cuidado con que encima, en ese momento en el que estés de pensionista, tengas dependencia, porque entonces los costes, los cuidados se van a disparar. Claro, e igual que la ministra os decía, oye, es muy importante que vosotros hagáis una labor de divulgación evangelizadora entre todas las empresas y todos los colectivos, también vosotros le dijisteis al Ministerio y al Gobierno, oye, sería muy interesante que hubiera mayores incentivos a las aportaciones y también luego a la hora del rescate, ¿no? Eso facilitaría mucho más las cosas pensando en empresa, pero pensando también en trabajadores. Eso es. De hecho, vuelvo otra vez a los ejemplos. El Gobierno vasco, que además nos acompañó el otro día, estaba Arantxa, que es la responsable de Planificación Financiera y Previsión Social en el Gobierno del País Vasco. Y allí lo que han hecho con las preferentes del País Vasco, con los planes de pensiones preferentes, es que cuando tú llegas al momento de la jubilación, obligatoriamente lo tienes que cobrar en forma de renta, salvo que el fondo que llegue sea pequeñito. ¿Por qué en forma de renta? Porque es la forma de planificar tu jubilación. Si te lo dan todo de golpe, el impacto fiscal va a ser muy alto. Y es muy probable que vayas empezando a coger poquito de ese capital y lo vayas consumiendo, de manera que en pocos años lo hayas gastado. Sin embargo, si lo vas cobrando en forma de renta, vas a tener una mejor tributación y además te va a acompañar durante toda la vida de dependiente. Eso es un ejemplo. Otros ejemplos, pues que si lo cobras en forma de renta tengas un incentivo fiscal, incluso que no se tribute por esa renta, porque además hablamos de rentas pequeñas. Otra posibilidad, pues ir metiendo a los jóvenes de forma automática, a medida que van entrando en las compañías, a que tengan este salario diferido. Automáticamente. Entonces ya lo has descontado. Ya no estás diciendo, no, es que gano esto menos el plan. No. Esto es lo que gano y además tengo un salario diferido para el momento de mi jubilación. Contaban también que hay muchas iniciativas ligadas al consumo, a los pagos diarios que hacemos, que ayudan a ahorrar poquito a poquito, pero sobre todo a tener un mayor compromiso por parte de las empresas y al mismo tiempo pues a que la persona que tenía ahí su mínimo plan de pensiones viera cómo funciona la magia del interés compuesto, que decían, es una maravilla, que por qué no lo contamos y lo contamos mucho más alto. Sí, hay algunas compañías que lo que hacen precisamente, creo que hablaban de Pensumo. De Pensumo, sí, hablan de Pensumo. Sí, que lo que está ligado precisamente es, pues a medida que tú vas consumiendo, que vas gastando, que una parte de ese consumo se dedique, lo residual, pues se vaya dedicando a un plan de ahorro y poquito a poco vayas viendo cómo va incrementándose. Bueno, una de las preguntas que salía allí, 2025, el año del despegue, entre interrogación. El año del despegue, sin interrogación y nada, afirmativo, ¿para cuándo? Pues yo diría que el 2026, porque el 2025 ya nos queda muy poquito, pero debería de ser el 2026, a ver si conseguimos esos apoyos y a ver si conseguimos que todas las partes involucradas pues se conciencien de que efectivamente se necesita que todos los trabajadores puedan tener a disposición suyo esa posibilidad de ¿Notáis ahorrar? En Mercer que las empresas sí que tienen apetito, tienen necesidad, que quieren saber
qué hay en el mercado, qué pueden ofrecer, qué ventajas hay, cómo implementarlo y que luego se dan cuenta de que esto es más fácil de lo que yo pensaba? Desde luego, sí, solo hay que ver la asistencia el otro día, más de 300 asistentes. La gente preguntaba, la gente tenía interés, quería conocer este tipo de productos. Hay desconocimiento, en el momento que lo cuentas, hay interés en las empresas para poder montarlo. Las grandes empresas ya lo tienen. Las pequeñas y medianas es donde ahora tenemos que centrar el foco. Y luego muchas decían, bueno, nosotros lo hemos implementado y pensábamos que esto iba a ser complicadísimo. Y no, mucho más fácil de lo... Todo lo contrario, creo que también salió el poner un seguro de ahorro para todos los empleados, en un mes y medio lo tienes puesto en marcha. Y es sencillo, comunicable, transparente, con posibilidades y flexibilidad de estrategias de inversión. Por lo tanto, es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Pues Miguel Ángel Menéndez, desde Mercer España, ya pensando en 2026. Por supuesto, pues ahí nada, estamos. A ver si hay el año del despegue, en afirmativo. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ti, placer. Susana. Chao, adiós. Adiós. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola, gracias por responder a la llamada. Mi nombre es Javier, tengo 70 años. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. Os cuento, al final he hablado con la familia y vamos a celebrar las bodas de oro de mis padres en casa, y como es la semana de los ofertones en el Corte Inglés y ya tienen de todo, pues nos va a salir mucho mejor. Y es que en Supercor y Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés siempre encuentro la mayor variedad de productos con la mejor calidad, primeras marcas y un surtido incomparable, y además tiene muchísimas ofertas, ya lo sabéis. Así que, como os digo, para el aniversario de mis padres creo que me llevaré un jamón de 8 kilos de bellota ibérico, 50% raza ibérica, que nos encanta a todos, y en la semana de los ofertones está a 249 €. También con unas gambitas, algo de queso y un vinito de lujo. Y voy a aprovechar además que también hay un 15% de regalo por compras superiores a 25 € en frutería, carnicería, pescadería y charcutería, y los frescos en el supermercado del Corte Inglés son buenísimos. Así es la semana de los ofertones de Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Lo mejor para hacer una buena compra, y lo mejor es que lo puedes hacer en tienda, en la web y en la app, y te lo llevan a casa. Solo recuerda, hasta el 15 de octubre. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como impulsar la transformación tecnológica y digital de tu negocio. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 € al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Las 11:30 de la mañana, a lo menos en Canarias, y hablamos de hidrógeno. H2 Intereconomía, una semana más, en el que es el 6º capítulo de esta temporada, en el que vamos a hablar hoy, entre otros asuntos, entre otras cosas, del curso especializado en inversión en proyectos y empresas de hidrógeno, organizado por Ariema. Esto es ya, es esta misma semana, es mañana, día 15, y vamos a hablar también de cómo está el sector, de los retos a los que se enfrenta, de la inversión y, ojo, del coste del hidrógeno como herramienta para valorar proyectos. ¿Cómo se calcula precio del hidrógeno? Pues es una buena pregunta que nos podemos hacer esta mañana. No voy a poner el compromiso de responderla ya, lo mejor lo dejamos para más adelante, como dicen en las buenas películas. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén. ¿Qué tal, estás bien? Estupendamente y bien acompañado. Bienvenido. Y es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se calcula el precio del hidrógeno? ¿Cuánto cuesta el hidrógeno? ¿Por qué es importante para valorar proyectos? Bueno, no está mal el tema, ¿no? El tema es muy adecuado. Hemos hablado en este programa muchas veces de los euros por kilo que cuesta producir hidrógeno y hoy vamos a desmenuzarlo. Vamos a ver las tripas y analizar lo que puede mejorar. Lo vamos a hacer con don Santiago Biosca, que es responsable de desarrollo de negocio en Ariema y que es profesor de ese curso de inversión en proyectos y empresas de hidrógeno, que se celebra, como digo, este 15 de octubre, que es mañana. Don Santiago, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte, te tuteo, y que nos cuentes luego todo eso que ya hemos avanzado. Hemos puesto el menú en la carta y ahora hay que comérselo, que seguro que está muy bueno como siempre. De eso vamos a hablar en nuestro H2 Intereconomía, como siempre antes, con Roberto Sol, las noticias que nos ha dejado y que nos está dejando hoy martes, el mundo del hidrógeno. Y que comenzamos con algo que está sucediendo en estos minutos. Es que la Asociación Española del Hidrógeno está presentando la actualización del censo de proyectos de hidrógeno para este año. En un webinar en el que se explican los avances y retos en el desarrollo del hidrógeno en España, se abordarán también aspectos clave como la inversión estimada, la financiación pública y el potencial de capacidad de electrólisis hasta 2030, además de las tecnologías y aplicaciones más frecuentes en proyectos comerciales actuales. Plug Power, la compañía de hidrógeno, nombra a José Luis Crespo como nuevo consejero delegado. Crespo, quien se unió a Plug en 2014 y recientemente se desempeñó como director de ingresos, sucede a Andy Marsh, quien pasará a presidente ejecutivo del consejo. Durante su permanencia en Plug, Crespo ha supervisado las ventas globales y operaciones comerciales en todos los productos y aplicaciones. La compañía le atribuye el desarrollo de un embudo de ventas que supera los 8.000 millones de dólares en oportunidades y el fortalecimiento de relaciones con clientes clave como Amazon, Walmart y Home Depot. El ICO financia con 7 millones de euros el despliegue de 20 hidrolineras de hidrógeno verde renovable. Estas estaciones se instalarán en estaciones de servicio existentes y se ofrecerán en régimen de alquiler todo incluido a empresas especializadas, facilitando el acceso al hidrógeno renovable sin necesidad de inversión directa por parte de los operadores. Bosch estrena un camión de hidrógeno en su planta de Nuremberg. Es el primer camión con esta tecnología que se usa en aplicación comercial. El Iveco, operado por la logística Saflane, cuenta con una autonomía eléctrica de hasta 800 kilómetros y se puede recargar en cuestión de minutos en comparación con las horas que necesitaría en el caso de ser un eléctrico convencional. Castilla y León avanza en el desarrollo del hidrógeno verde. La Junta inicia la elaboración de su estrategia para 2030, que tiene como objetivo consolidar a la comunidad como referente europeo de esta energía limpia y sostenible. La estrategia contempla la creación de un conocimiento, el desarrollo de sus aplicaciones y la capacitación del capital humano, y pretende impulsar una economía del hidrógeno que permita desarrollar y potenciar el tejido industrial, así que como consolidar a Castilla y León como referente europeo en producción, distribución, almacenamiento y consumo de esta fuente de energía. Nos vamos hasta Torrelavega, donde la planta de hidrógeno verde de RIC Energy comenzaría a funcionar en 2030. La planta de hidrógeno verde que RIC Energy ha proyectado para instalar en los terrenos de Sniaz en Torrelavega comenzaría a construirse en 2027 para empezar a funcionar en marzo de 2030, según las previsiones de la empresa, que ha dado a conocer este lunes el consejero de Industria, Eduardo Arasti. Además, se ha puesto de relieve que la compañía ha invertido ya 10 millones de euros entre la compra del terreno y algunos trámites. Un par de noticias más para completar la actualidad del hidrógeno de este martes. Hysun levanta 3 millones para escalar su tecnología de hidrógeno solar sin utilizar electricidad. La operación incorpora como nuevos socios a Equinor Ventures, el brazo capital de riesgo corporativo de la energética noruega, y Axon Partners, firma española de capital de riesgo. Junto a ellos refuerzan su aportación Inno Energy y los fundadores NanoGap y Tower Engineering. La operación ha sido asesorada por el despacho Tribeca Abogados. La ronda servirá para validar la tecnología de Hysun en un entorno real. El prototipo instalado en la plataforma solar de Almería, un paso decisivo para avanzar
hacia la producción de hidrógeno verde a costes competitivos frente al hidrógeno gris. Y terminamos en Brasil, donde Itaipú presenta el primer barco 100% propulsado por hidrógeno verde. La embarcación de aluminio tiene una capacidad de carga de 9 toneladas y está equipada con un sistema fotovoltaico integrado. Cuenta con un sistema fotovoltaico integrado complementario. La embarcación no emite ruidos ni contaminantes. El único residuo del motor de hidrógeno es agua pura. 11:36, vamos con nuestra noticia sostenible. Moeve ha presentado el documental El Sentido, que muestra cómo es la realidad de la Liga Genuine, una liga formada por personas con discapacidad intelectual. El documental, promovido por la Liga y su fundación, narra cómo se desarrolló la última temporada, con los testimonios de los propios jugadores, sus familiares y los entrenadores de los equipos, contando no solo cómo se han desarrollado los partidos, sino cómo este torneo le ha cambiado la vida a sus integrantes. La presentación, que tuvo lugar en la Torre Moeve, contó con la participación de José María Solana, vicepresidente ejecutivo de marca corporativa de Moeve, que destacó que el fútbol de verdad no está en los grandes estadios, sino en los jugadores de esta liga. También estuvo presente Javier Tebas, presidente de la liga. Sí, siempre lo he dicho, para mí es un proyecto, ya estamos en la 8ª edición, no me equivoco, y eso significa que se ha consolidado y que es un proyecto social y cumpliendo nuestra labor de altavoz para aquellas personas, en este caso, discapacidad intelectual, que tan necesario es la concienciación en nuestra sociedad, ¿no? El documental está ya disponible en Movistar, donde se ha emitido este lunes y donde el canal lo emitirá durante el resto de la semana. En directo H2 Intereconomía, con nuestros compañeros de Arema, Rafael Luque de Arema, un montón de noticias hoy. No sé con qué te quedas de todo lo que nos ha contado Roberto. A mí me llama la atención positivamente que haya un consejero delegado español dirigiendo una empresa, una pionera, como nos hablaba la semana pasada, ¿verdad? Cuando hablábamos, poníamos nombres propios de hidrógeno en relación a la inversión, a los fondos de inversión, como Plug Power. Esto te decía yo ahora, así os decía medio de broma, que esto es como cuando hace años a un español le llamaba la NBA para ir a jugar allí, que eso es así como muy, muy sorprendente, ¿no? Ahora ya un poco menos, pero oye, está bien, ¿no? En sector energético ya hay bastante tradición. De hecho, Plug Power, la tecnología que tiene de electrolizadores, la compró a una empresa americana de nombre Giner. Ellos no la pronuncian muy bien, dicen Giner, pero es una empresa americana que fundó don José Giner, un ilustre valenciano que puso en marcha una empresa de tecnología puntera en hidrógeno, en electrolizadores y pila de combustible en Estados Unidos. Bueno, oye, ¿algo más te ha llamado la atención de hoy? El ICO ahí financiando hidrolineras, que falta nos hacen. Ah, mira. Es que, Rubén, ya sabemos que el punto débil te veo la mirada, corto plazo es la financiación del hidrógeno verde. Aquello, ya sé cómo caza la perrita, ¿no? Pues aquí, felicitaciones, y no me quiero dejar por el camino, Axon Partner, es la tercera inversión que hace esta empresa española en sector hidrógeno. Y el ICO, la inversión del ICO es muy importante porque no pueden venderse coches de hidrógeno si no hay donde repostarlo, y difícilmente empresas privadas van a poner en marcha estaciones de repostaje de hidrógeno si no hay coches. Este círculo vicioso solo se puede romper en los países donde la administración empuje, y que el ICO ponga en marcha un empuje de poner 20 puntos de repostaje es clave, porque eso ya es la semilla para que se anime el mercado de vehículos de hidrógeno y de otras empresas con iniciativas ya particulares que pongan en marcha más hidrogeneras. Pues son algunas de las noticias que nos ha dejado el hidrógeno esta semana, de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Ya les saludamos a Santiago Biosca, responsable de desarrollo de negocio de Arema y profesor de ese curso de inversión en proyectos y empresas de hidrógeno que se celebra mañana, día 15 de octubre. Don Santiago, ¿qué nos puedes contar sobre ese curso que vais a impartir y cuál es el objetivo? ¿Y a quién va dirigido? Todas esas preguntas que nos podemos hacer sobre el mismo. Pues el curso va dirigido sobre todo a inversores o empresas que estén pensando en desarrollar proyectos de hidrógeno y se hacen una pregunta recurrente, y es ¿y cuánto cuesta producir el hidrógeno? Pues para contestar a esta pregunta hay que compararlo con otros sectores donde el precio sí que está claro, como es el sector gasista. Sector gasista, sector petróleo, hay hubs, hay índices de referencia en los cuales pues demuestra que el mercado es líquido, es decir, que se compra y se vende el producto durante intervalos de tiempo largos y muchas veces. En el caso del hidrógeno no hay muchos proyectos, y esa es la razón por la cual no hay mucha liquidez y no se sabe cuánto cuesta producir hidrógeno en España, por ejemplo. Sí que hay un índice de referencia que está desarrollando una empresa española en base a unos estudios
a determinados proyectos y a otra serie de hipótesis. Y luego hay otro índice en el norte de Europa que se llama Hydrix. Pero realmente para contestar esta pregunta de cuánto cuesta producir el hidrógeno, tenemos que hacerlo a través de lo que se llama el coste nivelado de hidrógeno. El coste nivelado de hidrógeno es una referencia para inversores y también para la administración a la hora de diseñar subvenciones. ¿De qué depende el coste nivelado de hidrógeno? Pues depende de muchos factores. Cada proyecto es un mundo. Entonces, depende de dónde esté el consumidor, que es la parte principal de los proyectos, pues lo vas a tener que transportar de una manera u otra. También depende de qué finalidad tenga ese hidrógeno, lo vas a tener que comprimir a una presión u otra. El consumo de agua también depende de cuántos kilos vayas a producir, cuántas toneladas. Y lo más importante de todos estos proyectos es el consumo eléctrico, que es lo que utiliza el electrolizador para escindir la molécula de agua en hidrógeno y en oxígeno. Entonces, una vez se tienen claros todos estos componentes, se utiliza una fórmula sencilla para calcular el coste nivelado y también te da información de cuál es el TIR de la inversión, etcétera. ¿Por qué es importante, eso que comentaba Santiago, saber el coste del hidrógeno? ¿Para quién es importante y por qué? Y te hago la pregunta al contrario. ¿Qué problema tiene que alguien, una empresa, no sepa lo que le va a costar producir ese hidrógeno? Pues te voy a dar 3 razones fundamentales por las cuales es necesario calcularlo. Una, es una referencia para inversores. Se puede comparar con distintas tecnologías y distintas zonas geográficas. 2, para la administración, como decía al principio, para diseñar el tema de las subvenciones. Y luego, la tercera es para saber cómo va evolucionando el proyecto, o sea, en qué estado se encuentra el proyecto, si es competitivo o no. Entonces, con esos 3 puntos yo creo que tanto inversores, desarrolladores de proyectos, incluso parte de la administración, pues tendrá sus referencias para saber en qué fase está ese proyecto. Rafa. Bueno, una pequeña nota formativa, aunque nos fastidie tener que usar a veces palabras en inglés, pues es bueno tener en la cabeza que ese coste nivelado del hidrógeno que mencionaba Santiago, en inglés corresponde con las siglas LCOH, Levelized Cost of Hydrogen, y realmente lo que permite comparar con más facilidad, pues como apuntaba Santiago, unas instalaciones con otras. También es muy bueno la comparativa que hacía Santiago con los combustibles fósiles, porque en el mundo de la inversión, donde nos movemos en esta emisora de radio, estamos habituados no solo al mercado spot de petróleo, gas, sino al mercado de futuros. En hidrógeno, que es una tecnología emergente, ya cuesta calcular, digamos, el precio coste de hoy, presente. cuanto más el de mañana, ¿no? El de mañana es mucho más difícil y eso afecta mucho a la viabilidad de los proyectos, porque para conseguir la bancarización, que entren los inversores financieros, ellos buscan proyectos que de alguna manera tengan compromisos de venta del producto en un precio que lo haga rentable y en un plazo que lo haga rentable, y eso es difícil que un cliente a día de hoy se comprometa en precios que son más caros que el hidrógeno fósil en plazos largos. Permite que inicie la pregunta, aunque ya mencionabas algo al principio, Santiago, en tu primera respuesta, de la dificultad que tiene el calcular el precio de hidrógeno si lo comparamos, como decía ahora Rafa, con otros combustibles. Tenemos la fórmula que nos la contabas, tenemos los factores que afectan principalmente al precio del hidrógeno. Pero ¿por qué si lo comparamos con otros tipos de combustibles es tan difícil, ya no solamente el de mañana, el de futuro, sino el de hoy, calcular ese precio? Bueno, la fórmula que comentaba Rafael tiene que ver también con la producción. Entonces, la casuística dentro de estos proyectos te dice que con el paso del tiempo, tanto las plantas renovables que pierden eficiencia como los electrolizadores se degradan. En el caso de los electrolizadores depende del modelo y depende de la tecnología, pues se puede degradar del orden de 0,55% al año. Entonces, al final, tienes que tener en mente esa curva de degradación y también que cada 10 años, por ejemplo, como media, se reemplazan los electrolizadores. Entonces, ese denominador en la fórmula que comentaba Rafael del LCOH tiene en cuenta esta producción. El resto de componentes en la fórmula, en la parte de arriba, en el numerador, está sobre todo el CAPEX y el OPEX, que son los costes de capital y los operativos respectivamente. Los costes operativos son muy importantes, como apuntábamos al principio, porque el 70% del coste del proyecto tiene que ver con la electricidad.
está relacionado con la electricidad. Por eso en algunos países donde la electricidad es más barata, pues véase el caso de Sudamérica, porque tiene mucho recurso, en el norte de África, pues es importante, porque te ahorras bastante dinero, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la prima de riesgo en estos países. Invertir en estos países va a ser más caro que invertir, por ejemplo, en países en Europa. Entiendo también lo que mencionabas, Santiago, sobre la producción, que el hecho de esa incertidumbre sobre ahora mismo cuánto hidrógeno hay o puede haber, pues es como si lo comparamos con alguien que tiene un bien. Si mi bien es único, va a ser mucho más caro que si todos los que estamos aquí en esta mesa tenemos 5 iguales al que yo tengo, ¿no? Entiendo que también puede ir un poco por ahí esa duda sobre el precio, ¿no? Petróleo, más o menos, podemos saber lo que hay y podemos hacer un... Me mira Rafa y me dice que sí. Si el que es el ingeniero me dice que sí, me quedo tranquilo, no estoy diciendo nada raro. Pero sabemos más o menos con lo que jugamos, ¿no? Con la cantidad de una materia prima con la que jugamos. Si en el hidrógeno no lo tenemos tan claro, pues tampoco es tan fácil poder determinar si lo mío cuesta 1 o cuesta 5, porque no sé cuánto hay ni con qué me voy a poder encontrar. Va un poco por ahí, ¿no? Puede ir, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con que transportar hidrógeno es un gas de muy baja densidad, es muy caro, con lo cual en el corto plazo el mercado va a ser más un mercado de producción in situ, o sea, no es todavía un producto masivo como es el petróleo, sí, o el grano o el café o el azúcar, que se pueden cotizar en Bolsa de Londres porque el coste del transporte es pequeño en comparación con el valor del producto. Es pequeño y siempre el mismo. Y razonablemente siempre el mismo. Aquí es muy distinto. Claro. Pensemos que en la información que daremos en el curso de mañana hablaremos más en detalle de la estructura de coste. El grueso del coste es OPEX, es coste variable, sobre todo la electricidad, y la electricidad renovable en España es mucho más barata que en el norte de Europa. Por eso siempre estamos hablando en este programa de un escenario en el cual en España se va a producir mucho hidrógeno que, entre otros usos, se exportará al norte de Europa, porque el coste mayor en la producción del hidrógeno que la electricidad renovable es aquí mucho más bajo que en el norte de Europa. Pero hay más factores. De hecho, sí, para hacer un cálculo fino, y muchas veces la rentabilidad está, digamos, en hilar fino, pues hay factores que afectan la eficiencia de los electrolizadores. Hay muy poca experiencia mundial en eso, y ahí pues hay que contar, digamos, con expertos que lo sepan calcular bien. No todo el mundo sabe hacer los números. De hecho, el problema de la tecnología es que es muy reciente, con lo cual pues esto no es como en petróleo, que afortunadamente hay muchas empresas y muchos expertos que nos pueden hacer un cálculo bastante fino de lo que en una refinería nos va a costar hacer gasolina a partir del precio del petróleo. Santiago, el coste como indicador, ¿cuánto de importante es para tomar una decisión de inversión relacionada con el hidrógeno? No sé si es lo más importante o si hablamos de porcentaje, más de la mitad, no lo sé. Pues es una parte importante porque, como comentaba al principio, es una referencia, pero el coste tiene que ir asociado con la bancabilidad del proyecto. La bancabilidad del proyecto está relacionada con cuánto de viable va a ser ese proyecto. Entonces, un inversor lo primero que va a ver es quién va a comprar ese hidrógeno, quién es el off-taker. Y no solo eso, sino quién va a suministrar los equipos, los electrolizadores, qué garantías tienen esos electrolizadores, cuál va a ser el plazo de entrega. El permitting, o sea, es decir, todos los permisos, si está en una fase avanzada el proyecto o no. Entonces, un inversor, si no está todo esto atado, no va a tomar la decisión de invertir en proyectos de hidrógeno. Y además de esto, el precio de referencia del hidrógeno tiene que ser atractivo. Ya hemos comentado al principio que sirve para comparar tecnologías, incluso zonas geográficas, ¿no? Pues si aquí el hidrógeno cuesta 10 euros kilo y en Francia cuesta 7,5, pues no estamos siendo competitivos. ¿Y cómo está eso ahora? ¿El mapa del precio, cómo estamos de atractivos aquí en España? No sé si lo comparamos por países o por zonas continentes con otros continentes. ¿Cómo está eso? Pues para contestar a esa pregunta tendría que haber un precio de referencia, cosa que no hay, no existe. Para saber si es caro o barato. Claro, para saber si es caro o barato. Entonces se puede comparar proyecto por proyecto. Y para saber proyecto por proyecto necesitas ese coste nivelado de hidrógeno. Claro. Hay empresas que están intentando en España desarrollar esa referencia a nivel español, pero no contamos con esa masa crítica de proyectos para que sea la base de este análisis. Entonces sí que hay 2 o 3 proyectos grandes, que es lo que se está tomando como referencia, además de otras hipótesis a nivel nacional en cuanto a recursos de renovables, etcétera. Entonces es muy pronto para contestar a esa pregunta todavía.
Pero todo llegará. Pensemos que añado un factor... ¿Cuándo puede llegar? ¿Qué tiempo barajáis los que estáis pues dentro? Eso es lo más difícil, Rubén, porque... ¿Cuándo vamos a tener esa certeza, ¿no? Porque estamos hablando de que nos falta, ¿no? Tiene que haber liquidez, mucha liquidez. Tiene que haber muchos proyectos. De la certeza, lo que sí tenemos certeza es de que el hidrógeno viene. De hecho, basta ver la apuesta que están haciendo las grandes energéticas que están derivando de invertir en fósil a invertir en renovable y abundantemente en hidrógeno. Pero la incertidumbre es esta fase de transición porque estamos en manos de las administraciones públicas. Y pongo un ejemplo con el sector movilidad. Hay usuarios de vehículos que no pueden contar con un vehículo de batería porque no pueden estar sometidos a media hora de tiempo de recarga, a autonomías limitadas a 200, 300, 500 kilómetros. Ahí el hidrógeno juega un gran papel porque un vehículo de hidrógeno se puede repostar en 5 minutos, además de tener más autonomía. Pero hacen falta hidrogenera. Entonces, el precio influye, por supuesto, pero hay un factor de usabilidad y hay una obligación de descarbonización que lleva a que las administraciones tienen que tomar partido y fomentar el despliegue de infraestructura. Ojo que ya en su momento la infraestructura de petróleo se pagó con dinero público. No pensemos que los oleoductos y gasoductos que hay en España se hicieron a pelo con iniciativa privada. Ahí hubo mucha financiación pública de Europa y de España, y eso es lo que hace falta en hidrógeno. ¿Cómo evoluciona, Santiago? Si es que se puede predecir o prever cómo puede evolucionar, ¿en cuánto tiempo y de qué va a depender el coste del hidrógeno? Pues va a depender... de liquidez, decías antes, ¿no? Bueno, eso es un factor... Pero por lo menos para poder medirlo y compararlo, ¿no? Exacto, eso es un factor importante, la tecnología, cómo vaya evolucionando también, y luego la obligación o las medidas que tomen los consumidores. Sí que a fecha de hoy hay cierta obligación en el sector transporte para descarbonizar, para utilizar combustibles alternativos en los cuales el hidrógeno está incluido, y en la industria hay cierto requerimiento también, pero no está de manera tan presente como en el transporte. Entonces, el problema de la industria es que ahora mismo la alternativa a lo que están consumiendo no es competitivo para que puedan estar en el mercado con otras empresas, ¿no? Entonces, es necesario que avance un poco el sector, que bajen los precios y que las empresas vean clara la apuesta del hidrógeno. Que sí que la ven clara ahora en el largo plazo, pero el problema es el corto plazo. Claro. De hecho, me permito ir a un nicho de mercado curioso. Recientemente hubo una caída en bolsa fuerte de la empresa de automoción Ferrari, porque ha anunciado que retrasa su cronograma de cambio y transición absoluta al vehículo eléctrico de batería. Ya le había pasado antes a Porsche. Pues a lo mejor un nicho de aplicación interesante es que esos Ferrari, quien se lo pueda comprar, hacer rugir ese V12 con hidrógeno tendría las mismas emociones, pero solo vapor de agua en el tubo de escape. O sea, en el fondo son tecnologías de descarbonización las que utilizan hidrógeno, que son complementarias a la electricidad, vienen sí o sí, pero es un tema de dificultad de cualquier nuevo producto que entra al mercado, a excepción quizá de la informática, que eso, digamos, es fácil, no hay que hacer fábricas de equipos, aquí hay que hacer fábricas y eso requiere inversión. Y los inversores, pues, en tecnologías emergentes tardan en coger confianza. Oye, ese curso, para terminar, mañana, día 15 de octubre, curso Ariema, inversión en proyectos y empresas de hidrógeno. Contadme, Santiago, como parte importante, como profesor de ese curso, ¿esto a qué hora empieza? ¿Quién se puede apuntar? ¿Estamos a tiempo todavía? A las 9, estáis online, a tiempo. Presencial. Los dos formatos, estáis a tiempo. Encantados de recibiros. Es de 9 a 6. De 9 a 6 de la mañana, presencial y online. Efectivamente. Se pueden elegir y todavía estamos a tiempo. Y el que quiera más información, Rafa, porque esto no hay... En la web de Ariema... Como se ha dicho alguna vez, hay que saber mucho, no es un curso de inversión. No, este justo no es un curso para ingenieros, este es más un curso para personas con expectativa de inversión. De hecho, nos quedan todavía plazas, algunas presenciales y por supuesto online, y de hecho hay una oferta ahora mismo en la web interesante que lo vincula con el encuentro sectorial que hacemos con Intereconomía el 18 de noviembre. Que dame la web y dame la oferta. Es curso h2.com y la oferta es que hay un gran descuento para quien se quiera apuntar al curso y además al encuentro sectorial donde tendremos 70 ponentes, 250 asistentes, 30 stands, todo el sector del hidrógeno en un día en Madrid. Y en pack con el curso, pues tiene ahora mismo un precio de derribo. Curso H2.com. .com. Ese 2 con número, curso H2.
Pues que sea un éxito, nos contáis la semana que viene cómo ha ido, que seguro que bien, y qué les habéis enseñado ahí a los oyentes, y ya preparando el próximo, entiendo que ya casi preparando de hecho, mantenemos los cursos más para ingenieros, también en cursoh2.com está la información, el que quiera más de las tripas, a ver, es el original. Ya me lo complicáis mucho. Ese ya me lo complicáis mucho. Ha sido un placer hablar de algo tan importante que hemos puesto, ¿verdad?, alguna vez sobre la mesa, el tema del coste del precio del hidrógeno, pero que hoy con la ayuda de nuestro invitado, de Santiago Bioscar, responsable de desarrollo de negocio en Ariema y profesor de ese curso mañana, ese curso Ariema sobre inversión en proyectos y empresas de hidrógeno, hemos entendido mucho mejor, de manera muy sencilla, sobre la importancia que tiene el coste, esa falta de poder compararlo y cómo puede evolucionar y de qué depende esa evolución del precio del petróleo, digo yo, del hidrógeno. Santiago, ha sido un placer. Igualmente. Que vaya muy bien. Muchas que se gracias. porten bien los alumnos mañana, ¿eh? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias. Rafael Luque, CEO de Ariema, un placer como siempre. Igualmente, Hablamos Rubén. Felicitaciones como siempre a ti y a todo el equipo. De tu parte. Gracias, Rafa. Un placer. Nos vamos, que quedan 3 minutitos poco más para las 12 del mediodía. Noticias con Blanca del Tronco y después Rafa Jiménez con A Media Sesión. Hasta mañana a las 7. Adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. ¿Tienes 1.000 euros y no sabes dónde invertirlos? Olvídate de consejos de cuñados y apuesta por la inteligencia artificial profesional. En investing.com tienes a tu alcance el poder de ChatGPT para analizar acciones. Miles de datos analizados, algoritmos que detectan oportunidades y herramientas profesionales. Y lo mejor, todo gratis. Descarga ahora la app de investing.com y empieza a invertir con cabeza, no solo con corazonadas. En Seguros García Ochoa le ofrecemos los mejores seguros con las mejores compañías, al mejor precio y con la máxima calidad. Llevamos más de 35 años en el sector seguros y más de 3 años asesorando a los oyentes de Radio Intereconomía. Llámenos al 679 48 20 40. 679 48 20 40. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta a que España envíe tropas de paz a la Franja de Gaza y asegura que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás no puede significar el olvido. Hay mucha tarea por delante, efectivamente hay muchas incógnitas sobre la gobernanza, sobre su anclaje en el derecho internacional, pero sí que creo que es importante el que se haya cesado la violencia en Gaza y el que abramos una oportunidad para